Buenas tardes a todas y a todos. Mis primeras palabras son de profundo agradecimiento y cariño a la doctora Juliana Loza Ábalos por haber tenido la idea de invitarme y de realizar un evento que significa discusión, aporte y debate más allá de la siempre necesaria celebración y congratulación por un estudio jurídico que tiene un realce ya sólido en nuestro mundo judicial y en nuestro mundo forense sobre todo. Yo todavía tengo la cabecita con lo judicial y poco a poco se me tiene que ir. Pero bueno, tiempo al tiempo. Muy bien. Se me ha pedido que trabaje algo sobre el recurso de casación, algunos planteamientos actualizados, sobre todo a partir de algunas reformas, de las últimas reformas que ha sufrido la casación, de su perspectiva en clave de derecho comparado, y también algunas decisiones que particularmente me han por lo menos sorprendido. Algunos aspectos previos, seguido de una definición compleja que me parece importante que tengan presente, porque el recurso de casación es un recurso que tiene notas características absolutamente singulares, productos de una historia y luego de una evolución igualmente muy sensible y vinculada a la propia teoría del derecho, dato que lo voy a resaltar a continuación. Dice el profesor Nieva Fenol que existe cierto concepto o cierta concepción o cierta unidad en que la labor de los tribunales supremos consiste en ser garantes en la cúspide de la integridad del ordenamiento jurídico, así como en orientar con mayor o menor carácter vinculante a los tribunales inferiores a través de su jurisprudencia, función que se ha acordado en denominar en la doctrina procesalista como ius constitutionis, salvaguarda del derecho objetivo, aunque no puede dejarse de lado, pese a todo, el ius litigatoris, en cuya virtud el recurso ante la Corte Suprema de Justicia también es, y lo sabemos los abogados, una última oportunidad para el litigante de obtener su derecho, el que viene reclamando desde la primera instancia, lo que cobra especial importancia en el proceso penal, dados los bienes jurídicos debatidos en él. La casación es una institución constitucionalmente relevante. Nacida en Francia en el siglo XVIII, explicaba Calamandrei que no solo puede ser esta institución comprendida como un recurso, pero que tiene una función constitucional garante en la cúspide de la integridad del ordenamiento jurídico. La Constitución establece el órgano judicial que debe custodiar la unidad del orden jurídico en la aplicación del derecho objetivo. El aspecto procesal debe ser legalmente regulado por el legislador, pero como complemento operativo idóneo de la Corte Suprema, adecuado al cumplimiento de su misión. Así fluyen de los artículos 141 y 173 de la Constitución.
Dos categorías de normas procesales contiene, como sabemos, el derecho procesal. Valencia Mirón nos dice: existen, en primer lugar, normas orgánicas procesales que tienen por objeto la constitución de los órganos jurisdiccionales, así como las reglas sobre jurisdicción y competencia, las reglas que regulan la imparcialidad de los jueces y su estatuto jurídico, desarrollados tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en nosotros también en la Ley de la Carrera Judicial, que también tiene carácter orgánico. La Constitución, en sus artículos 141, 144 y 99, fija como órgano casacional a la Corte Suprema, que es un presupuesto procesal del órgano judicial supremo, así como reconoce que sus jueces tienen un estatuto jurídico diferenciado: pervis gracia, acusación constitucional, aforamiento, así como los jueces supremos integran el máximo órgano de deliberación del Poder Judicial, que es la Sala Plena, en tanto órgano gubernativo, no administrativo. Segundo, tenemos las normas funcionales procesales, que regulan la actividad de los sujetos que intervienen en el proceso, principalmente la actividad del órgano judicial en relación con las partes. Por ejemplo, regulación del recurso de casación en cada legislación procesal, civil, penal, laboral, contencioso, administrativo. ¿Cómo podemos, ahora sí, dado este bosquejo general, definir desde una perspectiva compleja, como acostumbraba mi maestro Jimeno Sendra, al recurso de casación? Fíjense, es un medio de impugnación extraordinario, no es un medio de gravamen, no revisa los hechos, que produce los efectos devolutivos, no suspensivo y extensivo, que somete exclusivamente a la Sala Penal de la Corte Suprema el conocimiento de una serie de cuestiones basadas en causales o en motivos tasados en la ley, y de interpretación, esto es lo que muchos olvidan, de interpretación restrictiva, con fundamento en la existencia de vicios en la aplicación e interpretación de las normas de derecho material o sustantivo y de derecho procesal, sean constitucionales u ordinarias, normas aplicables al caso, oponiéndose a determinadas resoluciones dictadas en apelación por las salas penales superiores, o sea que es un recurso subsidiario. Dependiendo de la causal o motivo de casación, se puede solicitar, y esto ya desde las preferencias o desde las modificaciones que empezaron en Alemania, básicamente allí empezaron, aunque luego lo asumió Francia con otras perspectivas. Dependiendo entonces la causal, se puede solicitar la anulación de la sentencia recurrida, o sea, que se case o se quiebre, o mejor dicho, se rescinda, y se reponga la causa al momento en que se produzca la causal de nulidad. O sea, es una mera sentencia rescindente. Pero también uno puede pedir la declaración, la revocación, debe plantear, puede solicitar una resolución adicionalmente rescisoria, en cuya virtud se revoca la sentencia se casa la sentencia de segunda instancia y se
confirma o revoca, según la pretensión, la sentencia de primera instancia. Además, obviamente, y está en el centro de ella, de las causales o de los motivos, las causales improcedendo y el control de la razonabilidad de la actividad probatoria, como dice Gossaini. Es un error creer que la casación solamente se creó para el derecho material y que el derecho de la prueba, por algunos dicen ser procesal, entonces no puede ser abordado por la casación. Pero si uno revisa la primera ley revolucionaria francesa, se va a dar con una sorpresa distinta, que no es así, su historia no es esa. De esta definición podemos encontrar 5 grandes notas esenciales que me permito más que enumerarla por razón de tiempo. Es un recurso extraordinario que se centra en resoluciones de vista y en causales tasadas. El ámbito del conocimiento del Tribunal Supremo es limitado exclusivamente a las cuestiones suscitadas en las causales de casación formulados. Y esto es muy importante porque uno no se puede meter, la Corte Suprema no puede meterse en extender su conocimiento, aun cuando se hable de conexidad, a supuestos distintos a los expresamente planteados. De allí la absoluta complejidad y rigor técnico del recurso de casación. Un recurso devolutivo propio de la Corte Suprema, que su conocimiento es ex constitutione, ¿no es cierto?, parte de la Constitución. Tercero, es un recurso no suspensivo, es el único recurso suspensivo si se endereza contra sentencias definitivas y autos equivalentes. El único recurso es el de apelación, pero lo demás, la casación es no suspensiva. Esta es la diferencia que tenemos con los otros códigos, los otros sistemas procesales, civil, laboral y contencioso administrativo. Es un recurso extensivo si son varios los que están en la misma situación jurídica y por A, B, C, D razones no interpusieron o se desestimó su recurso, es posible extender las razones del recurso validado a los no recurrentes. Así de sencillo. Y acá viene el tema que caracteriza la casación. Es un recurso que se llama no instancial. No instancial. No vuelve a juzgar el objeto procesal. No revisa autónomamente el material probatorio disponible, que es lo que hace el recurso de casación, de apelación. Pues ya se cumplió con el doble grado de jurisdicción. Y es por ello que el legislador, como lo ha hecho, está autorizado a fijar filtros propios para evitar la masividad de recursos que lesionen la lógica de uniformización jurisprudencial. Se centra entonces en la fiscalización de infracciones normativas incurridas por el juez superior, es un medio de gravamen y de puro derecho, casa, quiebra o anula las resoluciones viciadas de ilegalidad. Por eso es que decimos que es, pues, un recurso específico.
Ya sabemos que la competencia la tiene la Sala Penal de la Corte Suprema. Se presenta el recurso, que es el modelo nuestro, salvo el recurso de queja, que es directo. El recurso de casación se presenta ante la Sala Penal Superior y se instruye y decide en la Sala Penal de la Corte Suprema. Creo que este es un tema muy importante. Las calificaciones hechas en sede del Tribunal Acuen, o sea, del Tribunal Superior, tienen un carácter meramente formal de trabajar la existencia de los presupuestos, pero que no de los motivos adicionales ni de la calidad, entereza o suficiencia de los argumentos que el recurrente introduce en pro de su recurso. Eso no le está permitido. Muy bien. Sobre principios de la casación. Son en verdad 6 grandes principios que de uno u otro modo están dando vuelta en el tema y son los que presiden la configuración y desarrollo de estos recursos. Taxatividad y limitación, ya lo he dicho. No se controvierte la certeza probatoria, o sea, aquellos que consideran, tienen la concepción subjetiva de la convicción judicial, ¿no? No se revalora, no se vuelve a valorar, a trabajar independientemente las actuaciones probatorias, la declaración de los hechos probados, y ello da lugar conexamente al principio de inoponibilidad, por lo que solo se pueden plantear los motivos legalmente establecidos y solo sobre ellos se pronuncia la Sala de Casación. Enseña Roxin que en materia de la situación fáctica se examina si el tribunal de mérito ha determinado correctamente ella, bajo la cual la norma procesal se debe subsumir. O sea, si las reglas, ojo, esto sí se analiza, si las reglas sobre valoración, eficacia y legalidad probatorias han sido rectamente cumplidas. Nuestro código destaca, reconoce 5 motivos o causales. Se limita a las solas cuestiones de derecho, pues los hechos en cuanto tales son incensurables en casación, solo controla la aplicación de las fuentes del derecho apropiadas para solucionar jurídicamente la controversia. Pero claro, para solucionar la controversia, ya lo diré, hay vicius in judicandum factum, que también es posible y debe revisar el tribunal, sobre todo bajo la garantía de la presunción de inocencia. La incorporación de la Constitución y de los derechos fundamentales procesales, o como llaman los argentinos, garantías constitucionales, pues le ha dado un giro, un quiebre, una apertura de la casación hacia los hechos, pero bajo una perspectiva muy propia, limitada. Segundo, la autonomía y no contradicción de pretensiones. Cada vicio que se denuncia, que el censor denuncia, el casacionista denuncia, debe exponerse independientemente, en párrafos o, si ustedes quieren, en capítulos o secciones diferentes. Esto es muy importante. Y desde la lógica formal, los argumentos no pueden ser opuestos o irreconciliables entre sí, a menos que plantee pretensiones alternativas.
y eso tiene que fijarlo claramente. Prioridad. Y esto nos dice cuál es el orden cuando uno multiplica, cuando interpone varios motivos. Hay un orden. Claro, porque esto es un tema de libertad y de legitimación y de derecho. Se pueden plantear varias censuras casacionales, pero sin mezclas argumentativas y conceptuales. Eso por lógica se pide. De ser así, se organizan de manera escalonada en mérito a la naturaleza del vicio y a la consecuencia que importa. Petitum anulatorio o petitum revocatorio. Se tiene en cuenta el modelo que se sigue desde lo que ya planteaba hace más de un siglo Chiovenda. Este es el planteamiento chiovendano que seguimos todos. Primero, se plantean los vicios procesales, ¿no es cierto? Y dentro de ellos, porque hay dos clases de vicios procesales, tenemos los vicios de actividad, cuando se inobserva el rito, no se notifica, uno alega falta de notificación, etc. Y a continuación los vicios o defectos estructurales de resolución, inobservancia de las reglas de conformación de la resolución, la existencia de motivaciones defectuosas y una cosa que es distinta a la motivación, la incongruencia. La incongruencia no es un problema de motivación, Cuando uno dice motivación incongruente, lo que está diciendo es motivación irracional, ilógica, que es otra cosa. La congruencia es un análisis que hay que hacer, un juicio de comparación entre petitum y parte resolutiva de la sentencia. Nada más. Y segundo, ya ha hecho los vicios, ya ha trabajado los vicios procesales, viene lo que en realidad es lo que se entendería lo más importante en el recurso de casación, que son los vicios jurídicos o los defectos de juicio, que también son de dos clases. Y acá digo, vicios injudicando in factum, o sea, error en la fijación de los hechos por vulneración de las reglas de derecho probatorio. Y sigo, vicio injudicando in iuris, que es el error en la inteligencia de la norma aplicable al hecho en cuestión. Se aplicó una norma distinta, no se aplicó la norma que correspondía, se le dio un sentido o alcance distinto al que dice el tipo penal o una regla de exención, lo que fuera. Esto es lo más duro en términos de derecho procesal, en términos de casación, aunque vemos, según las estadísticas, que el grueso trabajamos procesal y no material, ¿no? Esto es algo que extraña a los colegas extranjeros. En fin. Luego hay una presunción de licitud. ¿Por qué decimos esto? Porque una resolución de vista está revestida de una doble presunción, de legalidad y de acierto. Y decimos esto entonces porque a contrapelo la carga para demostrar la ilicitud la tiene el censor, el casacionista. Tienes que probarlo en un sentido, es decir, demostrarlo argumentalmente, analíticamente. Probar no es probar un hecho, ¿no? Sino el argumento. Luego viene un tema que sí me ha parecido interesante por una última reforma malhadada. Les digo, el principio de trascendencia. Fíjense ustedes, se debe denunciar un error o un vicio, que es la condición necesaria,
pero este debe ser trascendente, que es la condición suficiente, o sea, que produzca efectos hacia un resultado que altere el resultado fijado en la resolución cuestionada, que cambie el sentido de la resolución. Pues de lo contrario, el error da solo lugar a una corrección. Artículo 432, numeral o apartado 3 del Código. Por ello, ahora ahí viene mi crítica, me llama la atención la última reforma del artículo 429.2 por la ley 32.130 de 10 de octubre de 2024, que eliminó del enunciado normativo en el caso de quebrantamiento de presión social. ¿Qué es lo que anuló? Las transgresiones están sancionadas con la nulidad. O sea, no hace falta que una transgresión procesal esté conminada con la nulidad, y extendemos con la caducidad, con la inutilizabilidad, con la inadmisibilidad. No, basta que hay un error, ¿no? Aunque también se resalta lo que he dicho. Esto desde luego es un absurdo, no tiene sentido, El sexto principio es un error en que muchos incurren, ¿ah? Me analizan la sentencia de primera instancia. ¿Qué me importa esa sentencia? Me importa la de segunda, que es la recurrida. Diré algo de la de primera instancia en tanto que reproduce los argumentos de ella la de segunda instancia. Pero la de primera no existe. Ténganlo bien claro. No hay casación per saltum, ¿no es cierto? Las sentencias dictadas en el proceso conforman una unidad conceptual y temática. Eso es cierto. Siempre y cuando no se contradigan entre sí. En contradicción, ¿quién manda? Pues la superior, la sentencia de vista. Eso es elemental. El objeto impugnable es la sentencia de vista, y a ellas debe dirigirse la censura casacional. Uno puede citar, por cierto, la sentencia de primera instancia solo en lo que no difiere la de segunda instancia. El recurso de casación, insisto, se interpone contra la sentencia de segunda instancia, que aquí llamamos sentencia de vista. Muy bien. Ahora viene el tema de los fines y de las funciones, que también tenemos mucha confusión aquí, mucha confusión. Cuando decimos ¿cuáles son los fines? El término fines de la casación, estamos diciendo del objetivo o del motivo por el que se fundó o por el que existe el recurso de casación. Y son dos que han surgido en el tiempo, poco a poco. Primero, la función nomofiláctica. Y segundo, la función unificadora. Y esto lo dice el artículo 384 del Código Procesal Civil, porque no lo dice el Código Procesal Penal. Lo debió decir. Si la casación es una institución general, no tiene por qué repetir aquello que ya está dicho anteriormente. Pero bueno. La finalidad nomofiláctica está referida a la interpretación del precepto, se dice ahora socialmente más aceptable. Eso de interpretación correcta o incorrecta no tiene sentido, pues. Sobre todo en derecho eso no es posible. Cito acá las tesis del profesor Buligin, por referida
a la interpretación del precepto socialmente más aceptable, por el que la Corte Suprema asume el rol de reguladora de la jurisprudencia, o sea, exactitud, o por lo menos la visión socialmente más aceptable del método de interpretación de la ley y racionalización del derecho vigente, que da lugar a la sumisión al principio de legalidad y con él al de constitucionalidad, es decir, protección de la ley en sí misma, salvaguarda de su texto literal, con todo lo que significa de la llamada insuficiencia funcional del lenguaje. Pero bueno, la finalidad unificadora hace mención a que el interés de la intervención y decisión de la Corte Suprema trasciende a la singular controversia al apuntar al interés general a la unificación de la jurisprudencia fundada en el principio de derecho de igualdad, que es lo que explica que solo debe haber un órgano de casación ubicado en la cúspide de la organización judicial, lo que va avanzándose en considerarla como un tribunal de precedentes, como diría Tarufo, con una primacía a su función proactiva de interpretación de la ley dirigida al futuro. Históricamente, cuando se creó la casación en Francia, era para mantener la primacía de la ley como obra del legislador. Y se pensaba que la ley era absoluta, clarísima en su texto, que no necesitaba interpretación y que los jueces estaban para darle su aplicación inmediata. Cosa que la historia y el derecho y la filosofía demostró que eso no era posible. Funciones de la casación. Cuando digo funciones ahora, se dice de la tarea o cometido que le corresponde a la casación. Se refiere evolutivamente del ius litigatoris al ius constitutionis, es decir, protección o tutela de los derechos e intereses del litigante en el primer caso y protección del interés público en el último, sobre todo de sus derechos fundamentales procesales y materiales. Lo relevante, empero, desde la perspectiva del derecho sustantivo es el segundo, en su faceta de uniformidad de la jurisprudencia, en el que se incluye la protección de los derechos fundamentales materiales de los litigantes, como dice Guzmán Fruja, mientras que el primero es solo un efecto colateral de la casación, pero que permite impedir el reenvío cuando se trata de recursos de infracción de precepto material o sustantivo, como hizo el profesor Soto Díaz. Más aún, si, como resalta Tomé García, al producirse la generalización del recurso de apelación, se incrementa la función de unificación de la doctrina jurisprudencial penal, o sea, penal constitucional, penal material, penal procesal y ejecución penal. Por consiguiente, es muy importante esto último. Nuestro modelo inicial de casación parte siempre de la previa generalización de la apelación. Y esto, en términos históricos y comparativos, nos hace privilegiar el ius constitutionis sobre el ius litigatoris. Sin embargo, hablamos de predominancia y hasta hay autores germanos que dicen que es imposible separar uno de otro. Es imposible, es muy difícil. Pero en todo caso, en la interpretación de las normas es material.
diferentes en lo procesal, ¿eh? Porque ahí la cosa es distinta. Pero en todo caso, vaya lo que digo. A ver, ahora sí hay un tema polémico en un excursus que ya hablé anteriormente, pero que ahora quiero repetirlo con mayor sustancia, que tiene que ver con unas recientes calificaciones de casación, que hablan del doble conforme. Eso me parece una cosa escandalosa. Vamos a ver, vamos a tratar de ingresar en materia. Claro que a partir de ahora no voy a poder ingresar a la Suprema, ¿no? Pero bueno, no me interesa. Modernamente en Francia, donde surgió la casación, lo que es relevante decir, porque nuestra Corte Suprema sigue predominantemente el modelo de casación, con diferencias, claro, siguiendo la clasificación de Tarufo. Hoy en día se sostiene que por la propia Corte de Casación francesa, que la finalidad de la casación es la creación del derecho. Fíjense ustedes ahora cómo es en Francia. Ya no es la interpretación ni defensa de la ley que le corresponde al Congreso. No. Y que me escuchen los congresistas, ¿eh? Y los que van a postular al Congreso. Peor sería. ¿Qué significa ello? Una ruptura con sus fuentes en el actual. La casación regresa aquí y ahora, aquí, 2026, ¿eh? 2026. Claro, muchos están interesados en hablar alemán, italiano, y de Francia no saben nada, cuando allí han surgido todas las grandes ideas, ¿eh? Y las más importantes. Francia. Muy bien. Dice que ello va a implicar, de hecho, se sostiene ya, que esto significa una ruptura con sus fuentes a partir de la Revolución Francesa y la codificación napoleónica con la teoría de la separación de poderes de por medio. La concepción inicial, diríamos clásica, que también es clásica cuando el TC se ha permitido decir de que los acuerdos plenarios no son vinculantes y de que eso no tiene ninguna base dogmática. Los que no tienen base dogmática son ellos, que no saben. ¿Ya? Es un problema de ignorancia. Lo digo porque ellos se creen los non plus ultras, ¿no? Bueno, hay que ser fuertes en esto. Muy bien. Ahora, por cierto, resulta insostenible esta concepción rígida de la separación de poderes. Los sistemas jurídicos no son necesariamente completos, que es el presupuesto de esta idea, ¿no es cierto? No son completos. Tanto más si toda sentencia contiene en su parte dispositiva una norma individual. Esto tiene una memoria muy kelseniana, ¿no? El juez está obligado a resolver el conflicto que dio lugar al proceso. Y vamos a algunas reflexiones adicionales para que ustedes tengan en cuenta. Este es un tema ya de teoría del derecho. Pero abogado que no sabe teoría del derecho está cojo. Se está aquí ante una reflexión acerca del valor jurídico de la jurisprudencia, si esta es fuente o no fuente del derecho. La profesora Falcón Itela señala que solo una concepción que entienda la necesidad de una interpretación estricta del principio de separación de poderes niega a la jurisprudencia el carácter de fuente fundante, según la cual el plano de creación del derecho y el de su aplicación están separados. Al legislativo le compete la creación de normas, al Poder Judicial le corresponde solo su estricta aplicación. Así nos han enseñado siempre, ¿no? Como manualito. Cumplimiento del famoso silogismo, premisa menor, hechos probados, premisa mayor, subsunción normativa. Por el contrario, los partidarios del carácter creador de la jurisprudencia sostienen que el principio de separación de poderes experimentó una evolución jurídica desde su formulación originaria por Montesquieu, que ya no limita la función del juez a ser, fíjese en lo peyorativo que dijo Montesquieu,
sino la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados, somos inanimados, que no la pueden moderar ni en su fuerza ni en su vigor, que es lo que ahora se hace todos los días, ¿no? Desde que, al menos en los casos de antinomias y lagunas, se deja un margen creativo más amplio al juzgador. A estos efectos se trae a colación la teoría del derecho como pirámide normativa de Kelsen y la tesis de la textura abierta del derecho de Hart. Según Kelsen, el ordenamiento tendría una estructura gradual o escalonada, en la que las máximas judiciales se hallarían emplazamiento en el último escalón, en las llamadas normas concretas. Según la teoría de Hart, junto a los casos claros, en el ordenamiento existirían los llamados casos dudosos y las zonas de penumbra, para dar respuesta a las cuales el juez gozaría de una mayor o menor libertad creadora, pero libertad al fin y al caso. En tercer lugar, otro argumento es el artículo 249.5 del Código, en la que la jurisprudencia permanece equiparada a la norma jurídica general en orden a la admisión del recurso de casación. Por otro lado, explica Hurtado Pozo, y acá hay argumentos de los propios penalistas ya. Hurtado nos dice que en el derecho penal se flexibilizó el modo de percibir el derecho en orden al principio de legalidad. Verbigracia, se eliminaron las penas tasadas, aunque ahora hay un resurgimiento de la pena de cadena perpetua, ¿no? Un retroceso. Pero en fin, se señaló un mínimo y un máximo de pena, se restringió en la redacción legal el uso de fórmulas casuísticas, optándose por emplear elementos normativos y fórmulas generales explícitas, que como tal admiten un amplio campo de apreciación. Igualmente, el lenguaje escrito como modo de expresión del derecho penal moderno, o sea, el enunciado normativo, se ve intermediado por el lenguaje y su insuficiencia funcional. La interpretación, entonces, es un conjunto de procedimientos metódicos y de apreciaciones revalorativas estrechamente relacionadas, mediante los cuales el intérprete, frente a una situación de hecho dada, adscribe un sentido al precepto legal aplicable. Se trata de decir primero qué norma es la que corresponde aplicar. Es un problema de ordenamiento. ¿Será concusión? ¿Será peculado? ¿Será apropiación ilícita? Primer problema, que es del ordenamiento. Y segundo, ¿qué significado de los varios posibles recae o no en el campo de aplicación de la norma que hemos escogido y creemos que es la pertinente? Eso lo dice y lo destaca mucho Guastini, por ejemplo, ¿no es cierto? Pese a ello, de hecho, la jurisprudencia es muy importante. Se dice, la ley reina y la jurisprudencia gobierna. La doctrina clásica ha venido a decir que la jurisprudencia tiene un valor de interpretación orientadora autorizada, pero no vinculante. Esto lo repetía el TC. Y no he citado la fuente. Ya. Y esto es tela. ¿Ya? Y con efectos normalmente no generales, sino limitados a los litigantes. Empero, no parece calzar estos últimos lineamientos con lo expuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial y
por el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil en materia de doctrina jurisprudencial vinculante y de plenos casatorios vinculantes. Un teórico del derecho que estudió la legislación peruana, el profesor Esquiaga Ganuzas, así lo ha dicho. Al TC no existe este señor, que es uno de los más importantes filósofos vascos que tiene España. No existe. Muy bien. Puedo decir muchas cosas más acerca luego de cómo vemos y cómo analizamos estas garantías del crimen, de nullum crimen sine pena lege, y que cada una tiene una cobertura y un marco de apreciación, y que además, como siempre decimos, existen supuestos en los cuales los tribunales crean normas generales, sobre todo para garantizar una respuesta más razonable del sistema, ¿no es cierto? Como supuestos extralegales que tienen que ver superior interés del niño, etcétera, etcétera, plazo razonable, etcétera, etcétera, que rebaja la pena. Esto no está en la ley, ¿no? Muy bien. Acá me parece importante trabajar dos temas: juicio de relevancia, el tema del doble conforme y el tema de la presunción de inocencia y la motivación. No se asusten que va a ser muy breve, porque si no, esto ya nadie me va a entender porque están cansados, entiendo, todo el día en estas jornadas. A ver, el presupuesto procesal objetivo del recurso de casación ha sido materia de una sensible modificación por la ley 32.130, desde que el modelo para lo penal de suma poena, 6 años de privación de libertad, como criterio abstracto determinado por el extremo mínimo de la pena conminada en el tipo delictivo, que es el único supuesto en el precepto originario, y ahora a todos los delitos en que la sentencia condenatoria impuso una pena privativa de libertad efectiva, 472.2 acápite o letra B del Código. Un dato interesante de la reforma, sancionado por el nuevo texto del artículo 436, última oración del Código, es que respecto del juicio de admisibilidad, que es el clásico en el recurso de casación de raigambre francesa, desde el Consejo de los Partidos, en la época del ancien régimen, del régimen antiguo, del antiguo régimen, ¿ya? En 1600, luego 1700, el ingreso para las causas en última sede siempre implicaba un primer juicio de calificación. Y esto hemos seguido todos lo hemos seguido, y nosotros más que nunca. Muy bien, esta no sería necesario, o sea, este juicio de calificación, dice la ley, es textual, cuando se trata de sentencias con este tipo de penas privativas de libertad efectivas. Y dice, no se somete a votación. El juicio de admisibilidad está referido a lo prescrito por el artículo 428. ¿Qué es eso del juicio de relevancia? Que es un planteamiento de Vicente Jimeno Sendra, que es de la esencia del recurso de casación, ¿ya? Para que vean ustedes. El artículo 431, última oración del Código, extrañamente incorporó la siguiente fórmula, hasta con conceptos jurídicos equivocados, ¿eh? Excepcionalmente se admite a trámite sin exigir los requisitos de procedibilidad. Requisitos de procedibilidad. En el extremo
de sentencias con penas privativas de libertad efectiva. Tratándose de la reparación civil, no interesa, ya saben ustedes, la pretensión del demandante, sino el monto fijado en segunda o primera instancia, que es lo que significa el criterio no de summa gravaminis, sino de summa cassationis. Esa es la diferencia que hay. No nos importa el monto fijado en la sentencia, el monto fijado por el recurrente o por el fiscal o por el actor civil, sino nos interesa el monto fijado por el juez en la sentencia. Cualquiera de las dos, la más alta es la que vale. Otro sistema, cuidado, no se equivoque. Empero la Corte Suprema ha venido efectuando estas limitaciones de cuando es pena efectiva, menor de 6 años, ha venido efectuando una interpretación muy restrictiva, pues si el recurso carece de contenido casacional y no cumple con los presupuestos subjetivos, o sea, gravamen y conducción procesal, y formales, lugar, tiempo, plazo, sabemos que el plazo es de caducidad, modo por escrito y la indicación de la pretensión impugnativa, esto es causa de pedir, la causal, y el petitorio, revocatorio o anulatorio, así como la argumentación pertinente, argumentación que debe ser, que en doctrina se llama litero suficiente. No hay razón válida para admitirlo por carecer de prosperabilidad. Las ideas de que sea litero suficiente significa pues que como la nota es que en la casación, ese es el modelo europeo, no se piden las actuaciones principales, no, solamente copias de lo puntual, de resoluciones, ¿no? Y si uno denuncia que hay una prueba que no se actuó o que se tergiversó, pues esa prueba. Después nada, no hay expediente. En consecuencia, pues, si hay una carencia absoluta de contenido casacional, ¿cómo se va a aceptar sin votación esta resolución? Acá marca un imposible jurídico. Si veo que esa apelación, esa casación, que ha impuesto 2 años efectiva, por ejemplo, o 3, se efectuó extemporáneamente, ¿cómo la voy a aceptar? ¿No es cierto? Si veo que no ha interpuesto un motivo, o sea, es como si fuese una apelación. Si cuestiona la prueba, ¿cómo la voy a aceptar? ¿No es cierto? Una cosa es que se relajen, se flexibilicen las condiciones de admisibilidad, pero otra cosa es que no existan, por una razón lógica. Además, el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana han dicho que un tribunal puede rechazar de plano un recurso determinado cuando carece absolutamente de base y de prosperabilidad. Eso lo han dicho las 2 cortes internacionales. Y es razonable, pues, es razonable. Inicialmente en la Suprema, cuando estaba yo, tuvimos un primer criterio de decir, bueno, aceptamos todo, porque ya no nos interesa. Pero después dijimos, un momentito, se nos está viniendo la avalancha, ¿no? Hay que poner filtros, y fijamos estos filtros. Menos fuertes, pero filtros indispensables, que son absolutamente claros. El recurso debe reflejar el juicio de relevancia de los preceptos que se reputan infringidos o lo que es lo mismo, dice Gimeno, explicitar en qué medida la infracción de tales normas han incidido en el fallo de la sentencia impugnada y generado un gravamen para recurrir, cuya omisión ocasionaría la inadmisión del recurso. Esto es lo que vulgarmente decimos ausencia de contenido casacional o inexistencia, siguiendo a mi maestro,
de juicio de relevancia. Así de sencillo. Por eso que hay que ser muy cuidadosos para interponer el recurso. Y cuidado cuando ustedes utilicen la palabra prueba, tengan mucho cuidado, porque hay todo un criterio o una pauta, mala o buena, de deshacerse de recursos. Eso no es correcto, por supuesto, porque estás hablando de un derecho fundamental al recurso, ¿no? Pero bueno, viene acá temas de ser pragmáticos. Frente a la ola, algo hay que hacer. Y hay algo que se ha hecho frente a la ola que sí me parece, ilegal. Vayamos. El doble conforme como criterio de inadmisión. El Código no sanciona precepto alguno al respecto. Hasta ahora. Es una institución entonces no receptada por el ordenamiento punitivo. Ahora bien, lo primero que se debe precisar es que esta institución nació, ¿en dónde? Francia, no en Alemania, no en Italia, Francia. Déjense de tanto alemán, Francia. Antes de la Revolución, como una mera técnica legislativa para evitar la multiplicidad de apelaciones que atentaban contra el principio del plazo razonable y hacían interminables los procesos, con serias críticas al Estado, desde luego, y en donde quienes ganaban, los poderosos, y quienes se hundían, los pobres. Un clasismo aberrante, ¿no? El fundamento adicional era que dos decisiones conformes sobre un mismo tema, un mismo objeto, diríamos, sentido técnico, hacían presumir jure et de jure, la justicia de la decisión y relativizaban, o en todo caso hacían tolerable, el probable error judicial. De ese origen, en función a un recurso ordinario, no extraordinario, está pasando ahora inaceptablemente como un criterio restrictivo de acceso a la casación, que es un recurso extraordinario con una función constitucional definida de ius constitutionis. Esto ya es cosas mayores, ¿Con qué se están metiendo? Muy bien. El artículo 386, acápite 2, letra D, del Código Procesal Civil, según la ley, porque esto ha venido después, esto es desde el 2008, según la ley 31595 de octubre 26 de 2022, solo autoriza el recurso de casación contra el pronunciamiento de segunda instancia siempre que sea revocatorio de la primera instancia. Luego, no lo hace cuando es confirmatorio, aunque permite su procedencia excepcional. Razonable, ¿no? Similar precepto la tiene la ley 27.587 de 7 de diciembre de 2001, según la reforma dispuesta por el decreto legislativo 1067 de 2008 del proceso contencioso administrativo, que fue objeto de un texto único ordenado nuevo aprobado por Decreto Supremo 11/2019 Justicia de 4 de mayo de 2019, que derogó el anterior texto único ordenado aprobado por el Decreto 1013/2008, pero solo para el proceso urgente, nunca para el proceso ordinario, precisando en lo no contemplado
la aplicación del Código Civil. O sea, ¿qué hizo? Para los procesos de menor entidad, acepto doble conforme. Procesos más fuertes, más complejos, no la acepto. Fíjense. Pero el Código Civil no. Todo igual. No diferenció entre proceso ordinario, proceso, en fin, procesos menores. No. Interesante los expertos administrativistas. En el caso de la nueva ley procesal del trabajo, la situación es similar. En efecto, la ley 29497 de 2020, que derogó la anterior ley del trabajo de 26636 de 1996, fue a su vez modificada por la ley 31699 de 1 de marzo del 23, la última norma, año 23. Y esta norma, en su artículo 36, numeral 2, letra F, estatuó que se declarará la improcedencia del recurso de casación. Acá se utiliza en los órdenes no penales esta diferencia entre admisibilidad e improcedencia, ¿no es cierto? En lo penal nosotros hemos utilizado, mea culpa, los criterios germanos. Ellos tienen admisibilidad o nada más, ¿ya? Como expresión de presupuestos procesales, no hay eso de improcedencia. Lo otro es criterio italiano, ¿ya? Pero en fin, para mí son palabras en todo caso, que no tienen. La idea es, como se llama, el rechazo in limine, ¿no? Rechazo liminar, ya. No puede hacer, se declarará la improcedencia, dice, cuando la sentencia de segunda instancia confirma la de primera instancia. Doble conforme. No obstante, procederá el recurso si presenta interés casacional, que se produce cuando, y explica cuándo hay interés casacional. Utiliza la expresión interés casacional, que es una expresión propia del modelo hispano. Acá hay un popurrí de fuentes, ¿no? Ese es lo peligroso. Eso es lo peligroso. En consecuencia, hablamos ya en lo penal, no se trata de una laguna del derecho. Por eso hay que saber teoría del derecho. Pues la institución del doble conforme no se asumió por el legislador penal consciente y deliberadamente como parte del sistema procesal penal. Si se trata de limitar el acceso al derecho al recurso, tal propósito, por ser una norma general, debe estar expresamente regulado en el Código. Así de sencillo. Debe ser obra del legislador y no del juez. Así las cosas, enseña Marcial Rubio, puede considerarse que existe un vacío del derecho, no recepción en lo penal de lo que en los códigos, otros códigos sí se incorporaron tras reformas expresas, en cuyo caso el ordenamiento procesal penal en este caso consideró que no debía estar incorporado, por lo que rige en consecuencia los principios hermenéuticos respectivos. No es que el legislador penal se olvidó, el legislador es único, es el Congreso. El Congreso no se ha querido meter con él, ya se ha metido bastante, ¿no? Ya se ha metido bastante. Pero en esto no ha querido meterse. ¿Por qué? No sé. Aunque lo intuyo, pero ¿para qué les voy a dar chismes? Muy bien, chismes no estoy para eso. Muy bien, entonces, rigen los principios hermenéuticos respectivos, que en este caso sería el siguiente principio. Solo puede hacerse lo que está expresamente atribuido, con ejercicio de la discrecionalidad cuando es aplicable, en los casos en los que rige el principio de la competencia asignada. ¿Me han asignado la competencia de excluir por doble conforme? No, luego no puedo hacerlo. Me gustaría, no sé, a quien le guste, que me guste, pero si la ley no lo dice, no lo dice. Esto es respeto al legislador.
Cabe agregar, ante unas recientes decisiones de inadmisión, ya la saben ustedes, son 3 creo que han dictado, ¿no? O hasta deben ser más, ya no me acuerdo, que afirman que el doble conforme está reconocido. Fíjense lo que dice, pues eso es lo que ya uno ya llama la atención. Me saca de otra cosa, un conejo de un sombrero. Dice que está en el 428.1b, que tal interpretación está del todo descaminada, desde luego. El precepto en cuestión estatuye la declaración de inadmisibilidad cuando vamos a leer lo que dice la ley, el recurrente hubiera consentido previamente la resolución adversa en primera instancia, si ésta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso. Punto y coma, si invoca violaciones de la ley que no hayan sido deducidas en los fundamentos de su recurso de apelación. Esa es la norma. Dice, aquí está el doble conforme. Aquí está. Y además, las otras leyes que he citado tienen esta misma norma, como otro supuesto. Hasta por razones de comparación simple, puedo decir, oye, pues, si esto es así, está de mal lo que han hecho los otros. Pero en fin, este precepto se trata solamente de 2 supuestos. Como señaló el derecho comparado e incluso las disposiciones que ya les he mencionado. La primera oración incluye una coma, por cierto, y se refiere a la aceptación del recurrente en casación de lo adverso de una decisión en primera instancia que oportunamente hubiera apelado. Luego, si no recurrió en apelación lo que era negativo, perdió, ahora digo en francés, la chance procesal para recurrir en casación. Lo ya planteado, resuelto y consentido en primera instancia, que no fue apelado y por tanto no se examinó, como es obvio, en segunda instancia, no puede plantearse ex novo en casación, pues por lo anterior no existiría un gravamen, no hay gravamen. Y segundo, el segundo supuesto, precedido por de un punto y coma, se refiere a la interdicción de plantear cuestiones nuevas en casación que no se propusieron en sede de instancia. No se pueden introducir nuevos elementos en el debate en el sentido de que no se hubieran sido expuestos y discutidos previamente en las instancias. Y esto lo hemos dicho en una sentencia de casación, la 111-2020 Huánuco de 6 de julio de 2021, bajo el concepto hispano de unidad de alegaciones. El control casacional, pues con esto culmino, no puede extenderse a cuestiones que, siendo posible, no se hayan planteado oportunamente en la instancia, de modo que puedan haber sido objeto del pertinente debate. Ese es el tema fundamental. Sacan una norma, es lo que se llama norma impertinente, para justificar normativamente una institución que no la comprende. ¿Eso qué es? Me callo. Muy bien. Hay 2 puntos que son muy recurrentes, que tienen que ver con la presunción de inocencia y que tienen que ver con la garantía de la motivación, ¿no es cierto? Y que ambos, en buena cuenta, son causales de jerarquía directamente constitucional. Son 2, la de precepto y nosotros desgajamos la motivación siguiendo al código italiano, ¿ya? Pero Italia, como ustedes pueden leer, cuando dice de motivación, es la motivación intratextual, cuando el vicio procede de su propio texto.
Esa es la intratextual. En España, perdón, en Italia, hace unos años, mediante la llamada ley Pecorella, o sea, es la ley, se le pone el nombre del ministro de Justicia que planteó la ley, ¿no? Ya se puede plantear cuando se invocan actuaciones judiciales que no han sido comprendidas en la valoración por el tribunal ACUEN, ¿correcto? Ya se puede. Nosotros lo podemos hacer fácilmente, vamos al número 1 y no al número 4. Si queremos decir, por ejemplo, que una sentencia no ha introducido en su valoración una prueba que estimamos necesaria, se olvidó, o podemos decir que le dio un sentido distinto, la malinterpretó, la tergiversó, o también cuando creó una prueba, citó una prueba inexistente que no está en el auto. Ahora mucho pasa ahora eso con el copy-pega, ¿no? En el tema que hacen a cada rato. He visto cuántas casas con el copy-pega terrible, ¿no? Están hablando de otra cosa. Pero en fin, yo entiendo eso por un error. Pero pasa eso, pasa eso. El testigo ha sido acondicionado, ha relativizado, y el juez dice ha sido enfático. Aquí hay una interpretación, aquí hay una motivación, desde luego, falseada, ¿no es cierto? Falseada. Muy bien. Fíjese qué pasa con el tema de la presunción de inocencia en casación. Y siempre parto de un tema. Nosotros, a diferencia